Muchas gracias por esa introducción. Buenos días. Buenos días. Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes en esta mañana. Quisiera agradecer a los organizadores por extenderme la invitación de poder ser parte de esta conferencia tan importante. Como ustedes ven, y como bien dijera en la presentación que se me hizo, voy a hablar de algo que es muy importante, que ocurre en salón de clase, en cierta parte del aprendizaje, pero también el aprendizaje, el estudio, la evolución y cómo se afecta la fe de los estudiantes. Quisiera, primero que nada, ver, ¿cuántos de ustedes acá son profesores, educadores? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Ah, muchos. Ya sea que sea de escuela primaria, escuela secundaria, o high school o universidad, ¿no es cierto? Lo que siempre queremos como profesores, ¿no es cierto?, es el bienestar del estudiante y que nos aseguramos que ellos puedan aprender. Primero que nada quiero compartir con ustedes el bosquejo en la presentación para el día de hoy. Bueno, les voy a dar un poquito en la introducción de trasfondo. Vamos a tratar de definir cuál es el problema. Les voy a hacer una descripción de la asignatura donde estudiamos evolución y observaciones que hemos hecho como profesores en la institución donde estoy, profesores que estamos relacionados con la enseñanza de ese tópico. Y entonces después les voy a mostrar un estudio que hice. Bueno, no se ha terminado el estudio está en proceso todavía, pero la primera parte, los datos preliminares que hemos encontrado, es lo que quiero compartir con ustedes. Después vamos a hablar un poco sobre los resultados y los comentarios, el feedback, ¿no es cierto?, los comentarios que hemos recibido de los estudiantes con relación al estudio y entonces después la implicancia y qué es lo que podemos aprender de este estudio. Entonces, como profesores, y muchos de ustedes son profesores que levantaron la mano cuando le pregunté, le hacemos la pregunta, en la medida que ponemos el currículo y vemos qué es lo que le vamos a enseñar a los estudiantes. La pregunta es, bueno, ¿deberíamos enseñar la unidad de evolución como parte de la asignatura? Y eso siempre es un problema. Yo sé que es un problema, que es una preocupación, diría, mejor dicho, especialmente cuando hay padres de estudiantes que van a ir a la universidad donde enseño yo, entonces piden hablar conmigo, me preguntan acerca del programa y después me dicen, bueno, ¿y ustedes enseñan evolución? Entonces es una preocupación por parte de los padres. Y entonces ahí es donde tenemos que aclararle, decirles, sí, enseñamos evolución como parte del currículo, pero, y eso es lo que quieren escuchar los padres, ¿cierto? Pero desde una cosmovisión que es bastante diferente a lo que su hijo encontraría si estudiara la misma asignatura en una universidad pública. La asignatura se llama Fundamentos de la Biología. Es una asignatura de un año, son 2 semestres, yo enseño el segundo semestre y durante el segundo semestre se estudia una sección de fisiología, se estudia una sección de ecología y se estudia una sección de evolución donde se incluyen mecanismos biológicos de cambio, donde se incluye una unidad que es la historia de los seres vivientes en la Tierra, desde los orígenes, y la diversidad de los animales. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, toda esa unidad, toda esa sección es desde un contexto evolutivo, de acuerdo al libro de texto, por supuesto. Es parte del currículo, ¿okay? Si alguna vez nos hemos preguntado, bueno, revisamos el currículo, ¿vamos a dejar esa unidad o no? Bueno, es parte del currículo, está ahí. Y bueno, voy a hablar de esto un poquito más adelante con relación al conocimiento previo de los estudiantes. ¿Qué tan informados están los estudiantes? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que no saben? Y entonces todas esas son cosas que uno tiene que tener presente en mente al momento de tocar al momento de estudiar estos conceptos. Si bien es cierto, todos sabemos que al menos las personas que estamos en la ciencia sabemos que el campo laboral y profesional, la corriente principal es la corriente evolutiva. Entonces, ahora podemos entender por qué, la razón por la que queremos que nuestros estudiantes aprendan de eso y estén bien preparados es para el momento cuando tengan que salir afuera y tener que afrontar las situaciones que les van a llevar a tener que explicar su fe, que va en contra de lo que va a pensar la mayoría de las personas.
Y es interesante porque en todos estos libros de texto, al menos en Estados Unidos, todos estos libros de texto del capítulo 1, desde la introducción, ni siquiera el capítulo 1, comienzan a describir qué es lo que van a estudiar, pero tienen esta, y ya lo he visto, en más de un texto, en más de un libro de texto, esa aseveración que ven ustedes ahí, donde dice, esta es mi traducción, donde dice que la teoría de la evolución es el tema central y unificador de la biología. Eso es lo primero que encuentran nuestros estudiantes. Tan pronto abren el libro de texto, comienzan a leer, lo primero que van a encontrar es eso. Entonces, hay un problema, me parece que hay un problema y tenemos que ser muy sabios cómo lidiar con el problema. La naturaleza del tema es un tema difícil, no es como el resto de las otras unidades que estudiamos en biología. Si vamos a estudiar fisiología, algo en lo cual yo estoy muy interesado, podemos ver, bueno, cuáles son los cambios fisiológicos del animal o de la persona cuando cambian las condiciones del medio. Podemos ver cómo el efecto del sistema nervioso en el aumento en el aumento de las contracciones del corazón para poder suplir de oxígeno a las diferentes partes del tejido que están que necesitan mayor cantidad de oxígeno. Pero en este caso, la naturaleza de este tema en particular es bastante más delicado, diría yo. También, al momento de poder enseñar estas cosas, tenemos que tener la capacidad de definir cuál es nuestra cosmovisión, cómo lo entendemos nosotros, y a la vez que estamos preparando a nuestros estudiantes para que puedan hacer frente, una vez que salgan de la institución, también poder enseñarles a ellos, decir, mira, ponte en el zapato de la otra persona para que puedas ver cómo lo entiende la otra persona. Entonces, por ahí va el asunto de la cosmovisión. Y también el trasfondo del estudiante. Cuando tenemos una diversidad tan grande de estudiantes, algunos de los cuales vienen de escuelas adventistas, otros vienen de escuelas públicas, algunos jamás han estudiado el concepto de evolución, aparte solamente han escuchado la palabra, otros han estudiado mucho más. Entonces, el trasfondo del estudiante y el conocimiento previo que tienen es muy importante al momento de, como profesor, saber cómo voy a enfocar esa situación. Y la realidad es que no es algo que es blanco y negro, ¿okay? Como lo vemos ahí. O sea, es muy simple, blanco y negro. Pero la realidad de las cosas es más como el otro diagrama, donde hay un espectro, ¿no es cierto? Donde hay un espectro de diferentes colores gris, o sea, con el negro está el gris, pero un espectro de colores y hace que este problema sea un poco más complicado. Hay una serie de estudios que se han hecho con relación, y estos los dos primeros que muestro, con relación a cómo el concepto, el conocimiento y la actitud del profesor con relación a la evolución afecta la comprensión del concepto por parte de los estudiantes. Y tal vez el estudio que más se asemeja a lo que yo voy a presentarles acá esta mañana. Hay otros estudios que se han llevado a cabo también, interesante, a un grupo de psicólogos se les ocurrió estudiar la capacidad de pensamiento crítico que tienen aquellos que estudian, aquellos que tienen fe o que están afiliados a una religión o que creen en Dios. ¿Okay? Aparentemente se creía que mientras más fe tienes, menos capacidad de pensamiento crítico. Bueno, pero este estudio que ven ahí demostró lo contrario. Hay otros estudios que se han hecho, creencias sobrenaturales y la aceptación de la evolución, del creacionismo y el diseño inteligente. Este último estudio se hizo con estudiantes de escuela secundaria, lo que en Estados Unidos es el high school, pero esto se hizo en la ciudad de Viena, en Austria, solamente con estudiantes de escuelas públicas. Y se encontró que aquellos estudiantes que tenían un trasfondo religioso se alineaban más con las posiciones del creacionismo y el diseño inteligente, y aquellos que habían sido criados en un hogar un poco más secular, donde no había esa exposición religiosa, pues entonces alineaban su pensamiento con una idea más evolutiva. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto, y me incluyo porque yo soy uno de los profesores que hemos visto, en que al momento de estudiar esta unidad, cuando comenzamos la unidad, que es más o menos la mitad del semestre, hay una indiferencia por parte del estudiante. ¿Okay? Hay una indiferencia por parte del estudiante. Hay menor dedicación al material
con relación al otro material que se estudia antes o que se estudia después. Y quisiera aclarar que cuando nosotros estudiamos esta unidad, dedicamos 2 días completos a repasar, a repasar el creacionismo, lo que nosotros creemos, estudiamos un poco y conversamos con relación al aspecto filosófico. Así que de esa forma vamos preparando al estudiante, le vamos a un proceso de transición para llegar hasta este tema. Pero con todo eso hemos visto que hay una menor dedicación y que hay una mayor indiferencia. En estudiantes que están terminando el programa y que tienen que tomar este examen estándar, que es para todos aquellos que estudian biología, no importa en qué institución sea, hemos visto que en la sección de evolución, nuestros estudiantes tienen un rendimiento más bajo que el resto comparado con el promedio nacional. Si bien es cierto, hacen muy bien en la parte de fisiología, hacen muy bien en la parte de biología molecular, pero estamos viendo que existe un menor rendimiento en esa sección. Y bueno, los estudiantes que hacen magíster en biología han demostrado una falta de conocimiento, lo que uno espera de alguien que tiene estudios graduados, han demostrado una falta de conocimiento en los exámenes comprensivos. Entonces, eso es algo de preocupación. ¿Qué es lo que está pasando acá? O nosotros como educadores no estamos siendo efectivos en la enseñanza, o es un problema de actitud del estudiante. Y entonces, en base a estas observaciones, se diseñó un estudio muy preliminar. Es la primera parte del estudio y lo acabamos de completar hace un par de meses. Todavía hay mucho más que queremos hacer. Y el estudio era la percepción de los estudiantes. Queríamos saber la percepción del estudiante con relación al estudio de la evolución como parte de este curso, ¿cierto? Y el propósito del estudio más que nada era evaluar si el estudiante, desde su punto de vista, siente que se está beneficiando o que se está desfavoreciendo por el estudio de este tema. Y también queríamos proveerle al estudiante la oportunidad de que nos dé un poco de retroalimentación, que nos haga comentarios de una forma anónima, por supuesto, para que nosotros como educadores entonces podamos ver un poco más, tratar de encontrar qué es lo que está pasando. Eventualmente quisiéramos también medir la efectividad del educador, como también el nivel de aprendizaje en el salón de clase con relación a este tópico, porque siempre estamos como profesores, ¿no es cierto?, queremos poder ver, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos hacer de mejor manera? Entonces les quiero hablar rapidito con relación a la metodología. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un cuestionario. ¿Okay? Un cuestionario se preparó en línea, entonces los estudiantes recibieron un correo electrónico donde se les aparecía el enlace y dice, por favor, estamos pidiendo su colaboración, se les daba toda la explicación del concepto y se ofreció a los estudiantes precisamente esta asignatura de fundamentos de la biología. En su mayoría estos estudiantes son estudiantes de primer año de universidad, estamos pensando alrededor de más o menos 17, 18 años, de diversos grupos étnicos, diversas creencias religiosas también, ambos géneros. Y el cuestionario estuvo disponible por 2 semanas después que se acabó el estudio de aquella unidad. El cuestionario consistía de 15 declaraciones o 15 aseveraciones que se las voy a mostrar acá en un momento y el estudiante lo único que tenía que hacer era leer cada declaración, cada aseveración y decir si estaba en total desacuerdo, si estaba en parcial desacuerdo, si era neutral con relación a esa declaración, si estaba en acuerdo, si estaba en total acuerdo. Y ustedes, como pueden ver, se le dio un valor numérico a cada una de esas respuestas, entonces para poder después obtener los valores. Y al final del cuestionario aparecía una sección de comentarios o reflexiones para que el estudiante entonces pudiera incluir lo que pensaba con relación a su experiencia estudiando. Y ahí están, está un poco, ya, ahí están las declaraciones, no los voy a, por cuestión de tiempo, no voy a pasar, no las voy a leer todas, pero sí quiero hacer mención de algunas. Por ejemplo, la número 2 dice, tenía una idea general del concepto de evolución antes de tomar la asignatura. La número 5 dice, tengo una mejor comprensión del concepto de evolución y lo que propone como resultado de haberlo estudiado en clase.
Número 3 dice, creo que es importante estudiar el concepto de evolución como parte de la asignatura. Si se dan cuenta, todas estas declaraciones y aseveraciones no tienen una negación, de forma que se haga más el análisis, entonces puede ser un poco más consistente en ese sentido. Tengo conversaciones relacionadas a este tema con amigos y gente que conozco, o he tenido oportunidad de conversar con alguien que tiene un punto de vista diferente al mío. El material se presentó de forma clara e informativa, lo cual me permitió entender lo que propone y sus argumentos. El número 8, que es una muy importante, el aula de clase en la universidad es un lugar seguro para estudiar este concepto. Y 2 más que quiero leer acá, que dice la número 11, después de estudiar evolución en clase, mi fe ha aumentado. Y la número 14 dice, puedo explicar mi fe de mejor manera después de haber estudiado evolución en salón de clase. Entonces, en beneficio de los que hablan inglés, y quería mostrarle el original también, el cuestionario original, por supuesto, estaba en inglés para los estudiantes, la traducción es mía, pero más o menos eso es lo que había, y ustedes pueden ver ahí que la primera columna, ellos indicaban, ¿no es cierto? Dicen el análisis, dice cuánto estaban en completo desacuerdo, cuánto estaban en desacuerdo, neutral y así sucesivamente. Quisiera decirles que esto va a estar disponible, yo les voy a dar mi información de contacto al final. Si alguno de ustedes estuviera interesado en obtener más información al respecto, voy a estar más que contento de poder hacérselo llegar. Ahora, el resto del tiempo quisiera dedicarlo a los resultados y cuáles son las implicancias de los resultados. ¿Okay? Como ustedes pueden ver ahí, el grupo consistía de 100 estudiantes, de los cuales 76 estudiantes completaron en su totalidad el formulario y de ellos solo 33 dejaron algún tipo de comentario o reflexionaron con respecto a su experiencia. Aseveraciones 3, 5, 8, 9 y 12 reportaron un puntaje mayor de 4, lo que quiere decir que en su mayoría los estudiantes estaban en acuerdo o en completo acuerdo con relación a esas aseveraciones. Ya se las voy a mostrar acá en un minutito en una gráfica. El puntaje más bajo, y acuérdense que el puntaje más bajo era cuando estaban en desacuerdo o en completo desacuerdo, lo recibió esta aseveración, número 4, que dice, mi entendimiento de la evolución es igual ahora que antes de haber tomado la clase. ¿Okay? El 60% de los estudiantes reportó haber estudiado de manera formal, como parte de una asignatura, haber estudiado evolución en alguna otra asignatura antes de estudiarlo en clase. Lo que quiere decir que el 40% de estos estudiantes nunca antes de haber tomado esta clase habían estado expuestos al concepto. Después, el punto número 2 en esta otra diapositiva dice el 46.05% de los casos dijo haber tenido alguna conversación de la evolución con alguien que tiene una perspectiva diferente. O sea, no alcanza a ser la mitad de los estudiantes, pero ellos reportaron el haber tenido conversaciones relacionadas a este tópico con gente que tiene una perspectiva, una cosmovisión diferente a la de ellos. Eso es importante mantener en cuenta, porque en la medida que entrenamos a nuestros estudiantes, queremos asegurarnos de que ellos conocen bien el concepto para poder tener una conversación educada. El último punto dice ahí que casi el 58% de los estudiantes que completaron el cuestionario dijo haber asistido y haberse graduado de una escuela adventista. ¿Okay? Ahora, esto es lo que les quiero mostrar y voy a pasar un poquito más de tiempo acá. Lo que yo hice con esta gráfica, y como estamos comenzando el estudio, no hay ningún análisis estadístico todavía. Simplemente acá lo que tengo son valores, ¿okay? Donde me da una idea de la percepción del estudiante con relación a estas aseveraciones, cómo se sienten. Si ustedes se fijan en bueno, no resulta. Si ustedes se fijan en esta gráfica, el eje de X, que es el horizontal, dice aseveraciones y tiene abajo los números. Esos números se pueden correlacionar con la columna que está a su derecha, donde puedan ir leyendo las diferentes aseveraciones. Y la columna, el eje de Y, tiene el % de estudiantes
que respondieron de esa forma. Debajo de donde dice aseveraciones bajo el eje de X, hay 3 colores. Azul, que es desacuerdo, anaranjado, que es neutro, y gris, que es acuerdo. Entonces, quisiera comenzar con el número 3, la aseveración número 3, que es la segunda columna en la gráfica, donde el estudiante, donde el 90%, un poquito más del 90%, dijo cree que es importante estudiar el concepto de evolución como parte de la asignatura. La columna número 4 que ven ahí, que tiene los 3 colores, lo puse en los 3 colores, porque el color azul quiere decir que están en desacuerdo. Y la aseveración número 4 dice que mi entendimiento del concepto es el mismo ahora que antes de haber tomado la clase. O sea, el 65% dijo estar en desacuerdo con esa aseveración. O sea, que el entendimiento del concepto, su entendimiento del concepto no es el mismo que el de antes. Pero entonces, después, seguimos con la aseveración número 5, donde el 88% dijo que tiene un mejor entendimiento, que hay una mejor comprensión del concepto de evolución. Después, la del medio, número 8, dice el aula de clase en la universidad es un lugar seguro para estudiar evolución. Y me parece que esto es extremadamente importante, porque si estamos exponiendo a nuestros estudiantes a este material, tenemos que proveer el ambiente necesario, donde el estudiante se sienta seguro que estamos estudiando, estamos aprendiendo un punto de vista diferente, pero no tienen la misma presión de tener que incorporar esas ideas, de tener que incorporar ese punto de vista a su vida, sino que al contrario. No hay forma de que usted o yo podamos criticar algo con lo que no estamos de acuerdo si no lo entendemos, si no lo sabemos. El pastor Ávila acá el viernes tuvo una presentación muy buena que hablaba de cómo alcanzar la mente secular científica. La forma de llegar a muchas de esas personas va a ser a través de estos temas, estas conversaciones en los cuales tengamos conocimiento en común. La aseveración número 12 dice: después de que me vaya a la universidad voy a encontrar muchas personas que ven la vida desde una perspectiva evolutiva. El 77% de los estudiantes que completaron el formulario, esa es su percepción. Ellos sienten, la mayoría siente que cuando salga de ese ambiente donde está, de esta universidad adventista, y tenga que ir a trabajar, tenga que ir al campo laboral, va a encontrar la mayoría de la gente que va a estar en desacuerdo con su punto de vista. Entonces no queremos que nuestros estudiantes estén en desventaja, no queremos que nuestros estudiantes no sepan cómo salir adelante cuando se vean desafiados por su forma de pensar. El número 14 dice: puedo explicar mi fe de mejor manera después de haber estudiado evolución en clase. Me parece que es algo muy importante y eso es algo que hay que vale mencionar acá, donde ese número no es tan alto como quisiéramos, pero incluía ahí el porcentaje de estudiantes que siente que esa aseveración es neutra, que esa aseveración no se siente identificado con esa aseveración, no porque su fe haya disminuido, sino que simplemente no se siente afectado. Es cierto, y ese es uno de los puntos que voy a hacer en la conclusión acá, que necesitamos, como educadores, al menos en mi experiencia, en base a este estudio, necesitamos hacer algo más para que al momento que estamos proveyendo a nuestros estudiantes con esas herramientas, para que cuando salgan al campo laboral tengan la capacidad de poder defender sus ideas y poder criticar las ideas con las cuales ellos no estén en acuerdo, también sea una experiencia espiritual en que su fe esté aumentando. Y el número 14, el número 13 es importante también, donde el 75% de los estudiantes cree poder tener una conversación educada con respecto a evolución después de haber tomado la clase. Entonces, acá tengo algunas reflexiones, no las voy a leer todas, pero quisiera mencionar algunas. Estas están en inglés, las dejé de forma original para que no haya ningún riesgo de que se modifique lo que el estudiante quería decir, pero sí voy a leer la primera que dice ahí:
Uno de los estudiantes escribió: he estado expuesto mucho a los conceptos de evolución a través de mi escuela secundaria y creo que entender los conceptos es necesario para poder apoyar mi punto de vista creacionista. Algunos de los conceptos y teorías que se han desarrollado son intrigantes y perplejos, al menos para mí, y me gustaría poder preguntarle a estos científicos cuál es su perspectiva. La clase de biología general me ha ayudado para poder entender más la perspectiva, para entender más su perspectiva evolutiva, y este conocimiento me va a ser útil en el futuro. Otro estudiante escribió: fue muy informativo, nunca había estudiado evolución en clase antes, aunque siempre supe los conceptos generales. Bueno, no sé cómo alguien puede saber los conceptos generales si no lo ha estudiado antes, pero bueno. Pero ahora estoy muy contento de que puedo entender los detalles, los mecanismos de evolución para poder, para tener más conocimiento y estar más educado de cómo piensan las otras personas. Leo la primera de arriba también. Dice: aprecio el que me hayan enseñado la teoría de la evolución de una forma crítica, especialmente con un libro de texto secular. Comparado a cómo se me enseñó antes, siento que en vez de que se me esconda toda la evidencia por miedo a que mi fe se debilite, aprender más desde una perspectiva secular me ha ayudado a hacer mi fe más fuerte. Y uno más acá dice que creo que es muy importante entender evolución. Muy bien. Más todavía si voy a estar en desacuerdo con eso y voy a favorecer mi punto de vista creacionista. El profesor hizo un muy buen trabajo presentándonos presentando la lógica detrás de lo que los evolucionistas explican, y definitivamente me ha ayudado a establecer credibilidad más que ignorancia para poder discutir con evolucionistas con relación a mi punto de vista. Pienso, la primera también de estas reflexiones, pienso que fue bueno estudiar evolución, especialmente en una escuela cristiana que me permite estudiar este tópico desde una perspectiva cristiana. Pienso que fue bueno aprender otros puntos de vista acerca de los orígenes, ¿cierto? Así es que por lo menos eso nos da una buena idea, al menos a los profesores, los que estamos enseñando esto, nos da una buena idea de la percepción del estudiante, ¿okay? Y también, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Primero que nada, quisiera decir que este es el comienzo del estudio. Vamos a hacer un segundo ciclo donde vamos a recoger más datos y también seguramente vamos a modificar esto para una segunda parte donde podamos medir directamente el aprendizaje del estudiante. Quisiera decir también que aunque son preliminares estos datos, la tendencia es bien clara. En términos generales podemos decir que fue una experiencia positiva para el estudiante. ¿Okay? Y otra vez, esto tiene que ver por el medio, el medio en el cual se le está enseñando. El estudiante está aprendiendo estas cosas desde un punto de vista cristiano. Y bueno, acá tengo algunas otras conclusiones que por cuestión de tiempo las voy a saltar y simplemente quería llegar a esta última, que nos sugiere, estos resultados nos sugieren, ¿no es cierto?, en la medida que interpretamos lo que hemos recogido, estos datos que hemos recogido, sugiere que nosotros como educadores podríamos hacer más para promover el desarrollo de la fe de los estudiantes al momento de estudiar esta unidad en clase, para que ese 47.36% que dijo que su fe ha aumentado, ¿okay?, sea un número más alto. ¿Okay? En las otras cosas parecemos estar bien, pero todavía estos son, otra vez, por la naturaleza del tema, por la forma como lo entendemos, ¿okay? Y es muy importante, y no estoy apelando, no estoy promoviendo ni apelando el estudio de evolución por estudiarlo para convencer a nadie. Simplemente lo que quiero dejar en claro es que en la medida que nosotros como profesores tengamos conocimiento y tengamos la actitud apropiada para enfocar estos temas en un ambiente cristiano, entonces los estudiantes van a tener mayor disposición a aprender con el propósito de poder estar mejor preparados al momento que tenga que salir afuera y que ellos se vean
desafiados por sus creencias. Ahí están las referencias. Quisiera agradecer al Dr. Bungo, que es otro colega del Departamento de Biología, quien también presentó el estudio. Quisiera agradecer a la directora del Centro para la Excelencia en Enseñanza, la doctora Coria, quien ayudó con el diseño del estudio. Y si alguno de ustedes está más interesado, yo lo invito a que se comunique conmigo. Mi dirección de correo electrónico está ahí, b de Benjamín, navia@andrews.edu. Siéntase libre de comunicarme y podemos seguir la conversación. Muchísimas gracias y que pasen todos un muy buen día.